Bueno, ahora vamos a ver las preguntas de repaso de los temas de neurología. Entonces vamos a empezar por cefaleas. Entonces, ¿cuáles son los datos de alarma en casos de una cefalea? Va a ser inicio de la cefalea a edades mayores sin una historia previa, empeoramiento inexplicable y anormal de una migraña previamente presente, cefalea que interrumpa el sueño nocturno, excepto por la cefalea en racimos, cefalea que empeore notablemente en decúbito con tos o estornudos o con maniobra de Valsalva, y cefalea que se describa como el peor dolor de cabeza de su vida. También déficits focales que no desaparezcan o cualquier hallazgo neurológico encontrado en la exploración física, una nueva cefalea en un paciente que tenga VIH, neoplasia o embarazo. ¿Qué datos nos harían pensar de una hemorragia subaracnoidea que sea una cefalea descrita como el peor dolor de su vida? ¿Qué datos nos harían sospechar de una arteritis temporal, o sea, una arteritis de células gigantes? Va a ser dolor en el área temporal en pacientes mayores de 50 años que puede asociarse a ceguera y accidente cerebrovascular si no se trata. ¿Cuáles son las causas de una cefalea secundaria? Pueden ser por infecciones como sinusitis, otitis media, sepsis dental, meningitis, absceso cerebral, encefalitis, etcétera, por el uso de sustancias como analgésicos, ergotamínicos, tríptanos, vasodilatadores, antihipertensivos, abuso de sustancias, síndrome de abstinencia, intoxicación por monóxido de carbono. Causas vasculares como arteritis temporal, hemorragia intracraneal, un EVC isquémico, un ataque isquémico transitorio o trombosis del seno venoso. También puede ser por alteraciones en la hemostasis como una hipertensión, hidrocefalia o fatiga, y trastornos de estructuras faciales como puede ser la miopía, la hipermetropía, la presbicia, astigmatismo, neuralgia del trigémino, síndrome de la articulación temporomandibular. También pueden ser causas intracraneales no vasculares como lesiones intracraneales ocupantes o hipertensión intracraneal idiopática que se llama pseudotumor cerebral, o trastornos psiquiátricos que también se ha visto relación con la depresión y la ansiedad. Entonces, ¿cuál es el estudio recomendado para la evaluación de una cefalea aguda? Pues se puede usar un ATAC. ¿Cuál es el uso de la resonancia magnética en casos de cefalea? Es útil en el diagnóstico de masas, hipertensión o anormalidades congénitas. ¿Cuál es la clasificación de la cefalea dependiendo de la frecuencia de los episodios? Vamos a tener la cefalea episódica, que es que dure menos de 15 días al mes, y la cefalea crónica es aquella que dure más de 15 días al mes. Entonces, pasando específicamente a la cefalea tensional, ¿qué es la cefalea tensional y cómo se caracteriza? Es una cefalea que se presenta por periodos, que se asocia al estrés de calidad opresiva. Esta no va a ser pulsátil, de intensidad leve o moderada con distribución bilateral y no está acompañada de fotofobia ni se agrava por los esfuerzos. Es holocraneal y suele mejorar con la actividad. ¿Cuál es la epidemiología de la cefalea tensional? Esta afecta igualmente a mujeres y hombres y es la cefalea primaria más frecuente y tiene una prevalencia a lo largo de la vida del 30 al 87% y puede coexistir con migraña, depresión y ansiedad. ¿Cómo se clasifica la cefalea tensional? Puede ser episódica infrecuente, que sean menos de 12 días con cefalea en un año. La episódica frecuente, que sean de 12 a 180 días con cefalea en un año. Y la crónica es que sean más de 180 días al año presentando esta cefalea. Entonces, ¿cuáles pueden ser los disparadores de la aparición de la cefalea tensional? Sobre todo el estrés, fatiga y falta o exceso de sueño. ¿Cuánto suele ser la duración de los episodios dolorosos? Estos suelen durar entre horas o pueden durar días. ¿Cuál es el tratamiento agudo recomendado para la cefalea tensional? Va a ser ibuprofeno y pues otros AINES. También puede darse paracetamol con o sin cafeína, aspirina con o sin cafeína o metoclopramida más difenhidramina. También se puede utilizar el metamizol o la clorpromacina. ¿Cuál es el tratamiento profiláctico en caso de cefalea tensional crónica? Se pueden usar la amitriptilina. Ahora, pasando a la migraña, ¿cuáles son las características de la migraña? Va a ser una cefalea que se presenta en ataques agudos que duran entre 4 a 72 horas con una distribución unilateral que va a ser de calidad pulsátil, que puede ser de intensidad moderada o grave, que aumenta con los esfuerzos y los estímulos y se puede acompañar de náuseas, vómito, fotofobia y fonofobia. Entonces, ¿cuál es la epidemiología de la migraña? En la etapa adulta va a aumentar en mujeres y se presenta predominantemente en mayores de 10 años con un pico de incidencia en la adolescencia y disminución de la prevalencia con el avance de la edad.
¿Cuáles son los factores detonadores de las migrañas? Pues puede ser una dieta rica en grasas saturadas, quesos, embutidos, enlatados, cítricos, vino tinto, cafeína y chocolate, consumo de alcohol y tabaco, también estados de estrés o ansiedad, variaciones hormonales como la perimenopausia y periodos periovulatorios y perimenstruales, falta de sueño, luces intensas o destellantes, el ayuno y el ejercicio. ¿Cómo puede clasificarse la migraña? Vamos a tener la migraña sin aura, que esta suele ser la más frecuente, la migraña con aura, una aura típica sin cefalea, migraña tipo basilar o migraña hemipléjica o migraña retiniana. ¿Cuáles son las comorbilidades que se relacionan frecuentemente con la migraña? Puede relacionarse con epilepsia, infarto cerebral, depresión, ansiedad, infarto miocárdico, persistencia de foramen oval, síndrome de Raynaud, síndrome de intestino irritable y desórdenes dolorosos como la fibromialgia. La menstruación y la ovulación puede aumentar la frecuencia de los episodios. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones del aura que se pueden presentar en caso de que sea una migraña con aura? Pueden presentarse fotopsia, escotoma, manifestaciones sensitivas, afasia, vértigo, náusea, vómito, fotofobia, fonofobia, dolor cervical, mareo, osmofobia y dificultad para pensar. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones autonómicas que se pueden presentar? Puede presentarse tosis, rinorrea, síndrome de Horner y edema facial. ¿Cuáles son los criterios para establecer el diagnóstico de migraña? Van a ser crisis con duración de 4 a 72 horas sin tratamiento, presencia de dos o más de los siguientes, que puede ser localización unilateral, calidad pulsátil, intensidad moderada a severa y agravamiento con la actividad y presencia de uno más durante la crisis, náusea o vómito, fotofobia, fonofobia, osmofobia y el diagnóstico requiere la presencia de cinco o más crisis que cumplan con estos criterios anteriormente descritos. ¿Cuál es el tratamiento para las crisis agudas de migraña? Se puede dar paracetamol con o sin metoclopramida, ácido acetilsalicílico más metoclopramida, diclofenac, ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, Salocynes, solmitriptán, eletriptán, etcétera. ¿Cuál es el tratamiento preventivo recomendado? Se pueden usar betabloqueadores, verapamilo, antidepresivos tricíclicos, fluoxetina o anticonvulsivos como topiramato o valproato. ¿Y cuáles son las indicaciones para comenzar el tratamiento preventivo de la migraña? Que tengan más de 3 ataques al mes con incapacidad en más de 3 días, que también sea de intensidad grave o tratamiento sintomático ineficaz o efectos secundarios del manejo sintomático y o una migraña que ya afecta la calidad de vida, que es una migraña hemipléjica con disfunción neurológica. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la migraña? Pues va a ser sobre todo migraña crónica, estado migrañoso, una aura persistente sin infarto, infartos migrañosos y convulsiones disparadas por la migraña. Entonces, ahora pasando a la cefalea en racimos, ¿cuáles son otros nombres para la cefalea en racimos? Se le conoce también como neuralgia ciliar, eritromelalgia cefálica, eritroposolopalgia Bing y cefalea de Horton. Entonces, ¿cuál es la epidemiología de la cefalea en racimos? Los pacientes pueden tener una historia familiar y es más frecuente en hombres con una relación 4:1. ¿Y cuáles son las características de esta cefalea? Va a ser una cefalea unilateral con dolor facial severo que va a ser retroocular en la sien, frente, mejillas, diente y mandíbula, que alcanza su intensidad máxima en 9 minutos y termina abruptamente. Hay incapacidad para sentarse o acostarse, el paciente suele estar inquieto, agitado, meciéndose, yendo al exterior o incluso golpeando su cabeza. Entonces son crisis de dolor muy fuertes que ceden espontáneamente en algunos minutos. ¿Cuáles son las manifestaciones autonómicas con las que se puede presentar la cefalea en racimos? Puede presentarse con tosis, miosis, rinorrea, edema palpebral y epífora ipsilaterales. ¿Cuál es la duración y la aparición típica de las crisis de cefalea en racimos? Los episodios pueden durar minutos y 1 hora y generalmente van a ser varios ataques al día, siendo en un promedio de 1 a 8 ataques al día. Durante el ataque en racimos, los episodios ocurren a la misma hora cada día y la cefalea inicia dentro de los primeros 90 minutos después de que el paciente se va a dormir, correlacionándolo con el inicio del sueño REM. Y durante el día los episodios se presentan en momentos de reposo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de los episodios agudos de la cefalea en racimos? Tiene que administrarse oxígeno, sumatriptano, solmitritam y dihidroergotamina.
Entonces, ¿cuál es el tratamiento preventivo para la cefalea en racimo? Se pueden dar calcioantagonistas como verapamil o amlodipino, litio, corticosteroides, prednisona o dexametasona o anticonvulsivos como topiramato o valproato. Entonces, ahora pasando a la arteritis de células gigantes, ¿cuál es la epidemiología? Es un proceso inflamatorio que suele presentarse en mujeres mayores de 50 años y personas con ascendencia escandinava o británica y se asocia a la presencia de polimialgia reumática hasta en un 40%. ¿Cuáles son las características de la arteritis de células gigantes? Se presenta como una cefalea generalizada, usualmente continua y ocasionalmente pulsátil, con dolor en las sienes o al peinarse o masticar, que también puede presentar ceguera monocular transitoria y diplopía. Entonces, ¿cuál es el estudio de laboratorio recomendado en caso de sospecha de arteritis de células gigantes? La BCG suele estar incrementada. ¿Cómo se confirma el diagnóstico? Aquí se tiene que hacer una biopsia de la arteria temporal. ¿Y cuál es el tratamiento de la arteritis de células gigantes? Se pueden dar corticoides en máximo de 48 horas. Ahora, hipertensión intracraneal idiopática, que también se conoce como pseudotumor cerebral. ¿Cuál es la epidemiología? Afecta más a mujeres e individuos obesos en la adultez temprana. Se relaciona con el uso de retinoides. ¿Y cuál es la característica de esta cefalea? Va a ser una cefalea holocraneal con tinnitus pulsátil, oscurecimientos visuales transitorios, diplopía y papiledema. Puede complicarse con pérdida visual a expensas de la periferia de los campos visuales y la agudeza visual si permanece sin tratamiento. Entonces, ¿cómo es el abordaje diagnóstico? Se necesita la obtención de una tomografía o resonancia magnética con el propósito de descartar lesiones sólidas o vasculares y punción lumbar, que generalmente aquí vamos a ver un líquido químicamente normal con una presión de salida de más de 200 milímetros de agua, o sea, va a estar incrementada la presión de salida. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Puede ser acetazolamida y la pérdida ponderal. Ahora, pasando a la neuralgia del trigémino, ¿cuál es la epidemiología de la neuralgia del trigémino? Afecta con más frecuencia a las mujeres y comúnmente entre los 50 a 70 años. Entonces, en los individuos jóvenes se asocia a esclerosis múltiple y en los mayores se asocia a una arteria ectásica en el sistema vertebrovascular. Entonces, ¿cuáles son las características específicas de la cefalea por neuralgia del trigémino? Aquí va a ser un dolor agudo similar a una descarga eléctrica disparada por un estímulo sensorial que puede ser tocarse la cara, lavarse los dientes, viento sobre el rostro o masticación de la comida en la distribución del nervio trigémino que puede ser B2 en la mejilla, B3 en el mentón o la mandíbula y B1 alrededor del globo ocular. ¿Cuánto suelen durar los episodios de la neuralgia del trigémino? Duran algunos segundos hasta 2 minutos presentando un periodo refractario. Entonces, ¿cuáles son las medidas terapéuticas recomendadas para la neuralgia del trigémino? Se puede administrar carbamazepina, fenitoína, blacofeno, clonazepam, valproato, lamotrigina, gabapentina, carbazepina o topiramato. También se puede hacer una descompresión microvascular quirúrgica y la destrucción del nervio trigémino con radiofrecuencia o glicerol. Entonces, ahora pasando a la parálisis de Bell. ¿Qué es la parálisis de Bell? Es un evento de inicio agudo que afecta el séptimo par craneal, que es el nervio facial, que suele ser de etiología desconocida. ¿Cuáles son las manifestaciones de una parálisis de Bell? Hay una disfuncionalidad parcial o completa de los músculos faciales del lado afectado y es autolimitada. ¿Cuáles son los antecedentes que se deben investigar en casos de parálisis de Bell? Tiene que investigarse diabetes, hipertensión arterial e hipercolesterolemia. Entonces, ¿con qué se ha asociado la aparición de la parálisis de Bell? Sobre todo se ha encontrado relación con la infección por virus herpes humano tipo 1, por lo que los antivirales suelen ser efectivos. Entonces, ¿cómo debe realizarse la exploración física en caso de parálisis de Bell? Debe ser en reposo y durante la actividad de la motilidad facial, haciendo énfasis en la búsqueda de pliegues faciales indefinidos o ausentes, tosis palpebral, epífora, desviación de la comisura labial, ausencia o disminución de la expresión facial, goteo salival, hiperemia conjuntival, lagoftalmos y pues signo de Bell. Entonces, ¿qué debe incluir la exploración oftalmológica de la parálisis de Bell? Tiene que evaluarse la función elevadora del párpado superior, el cierre del párpado superior, el fenómeno de Bell, que es la elevación del globo ocular al intentar cerrar el párpado, lagoftalmos, presencia de ectropión,
retracción del párpado inferior, inyección conjuntival, sensibilidad corneal, desepitelización puntiforme de la córnea. Entonces, ¿cuál es el manejo recomendado para una parálisis de Bell? Se deberán prescribir corticosteroides orales en las primeras 48 a 72 horas de iniciada la enfermedad, que se van a dar prednisona 60 miligramos al día por 5 días con reducción de 10 miligramos por día hasta llegar a los 10 miligramos y pues suspender. En caso de sospecha de síndrome de Ramsay-Hunt, que es un herpes que afecta al nervio facial, se puede usar aciclovir o valaciclovir. ¿Y cuáles son otras medidas de soporte en caso de parálisis de Bell? Se tienen que proteger los ojos, uso de lentes de protección solar, administrar ungüentos y gotas lubricantes y uso de lentes de contacto o un parche opresivo. Entonces, ahora pasamos al tema de crisis convulsivas. En general, las generalidades, vamos a ver qué es una convulsión. Se define por signos o síntomas transitorios que pueden ser focales o generalizados debido a una actividad neuronal excesiva o sincrónica en el cerebro. ¿Qué es una convulsión focal? Se originan dentro de redes neuronales limitadas a un hemisferio cerebral que producen signos y síntomas correspondientes a la región cerebral específica afectada. ¿Qué es una convulsión generalizada? Aquí afectan rápidamente a redes neuronales extensas de ambos hemisferios cerebrales y sus manifestaciones son consistentes con un involucramiento sustancial en ambos hemisferios. ¿Qué es una crisis convulsiva provocada? Esta se define como aquella que ocurre en asociación temporal a un daño agudo, o sea, de menos de 7 días del sistema nervioso central. Las crisis provocadas constituyen alrededor del 40% de los casos de convulsiones no febriles. Estas responden al tratamiento del factor causal y no requieren terapia crónica. ¿Cuáles pueden ser los factores que causan las convulsiones provocadas? Pueden generarse por malformaciones cerebrales, infecciones, hipoxia, isquemia, traumatismos, hemorragia, hipernatremia, hiponatremia, hipocalcemia, hipoglucemia, estado hiperosmolar, encefalopatía hepática, síndrome de Rey, alcohol, benzodiazepinas, barbitúricos, teofilina, meperidina, crisis de células falciformes, encefalopatía hipertensiva, lupus eritematoso sistémico, poliarteritis, etc. Entonces, ¿qué es la epilepsia como tal? Son un grupo de condiciones en las que un trastorno neurológico subyacente resulta en una tendencia crónica a sufrir convulsiones no provocadas y recurrentes. ¿Cómo se establece el diagnóstico de una epilepsia? Pues se necesita al menos uno de los siguientes criterios: al menos dos crisis convulsivas no provocadas con una diferencia de más de 24 horas entre una crisis y la siguiente, o una crisis no provocada y un riesgo de presentar una nueva crisis, o cuando hay un diagnóstico de síndrome epiléptico. Entonces, ahora pasamos a las convulsiones focales simples. ¿Cuáles son las manifestaciones de las convulsiones focales simples? Aquí en las focales no va a haber alteración del estado de alerta y se cuenta con memoria del evento. O sea, los pacientes sí pueden recordar lo que está pasando. Presentan manifestaciones autónomas, psíquicas o somatosensoriales, reflejando su origen en un área específica de donde está sucediendo la convulsión. Entonces, la duración puede variar de segundos a minutos y puede llegar a progresar a una crisis focal compleja o una generalización secundaria, que esto se conoce como crisis jacksoniana, cuando una focal se generaliza. Entonces, hay motoras que se afecta un solo lado del cuerpo y vamos a ver contracciones, o las no motoras en las que no hay contracciones. Entonces, vamos a pasar a las crisis discognitivas. ¿Qué son las crisis discognitivas? Esta es la nueva denominación para las crisis focales complejas. Entonces, ¿cómo inician las crisis focales complejas? Aquí hay que saber cómo la evolución para poder diferenciarlas. Primero van a iniciar como una focal simple no motora, entonces pueden empezar a identificar olores, tener déjà vu, sonidos o una alteración visual los pacientes. Luego ya va a haber alteración del estado de alerta, por eso van a ser complejas. Significa que una compleja significa que hay pérdida del estado de alerta. Aquí el paciente ya no responde y se desconecta de su entorno. Luego van a empezar los automatismos, que puede morderse o mover los labios, murmullos, mueve las manos estereotipando o una postura distónica contralateral. Y los pacientes van a presentar una confusión postictal breve de 60 a 90 segundos. Y generalmente estas crisis se dan en adultos. Entonces, para diferenciarlas es muy importante que los pacientes sean adultos y como son complejas van a perder el estado de alerta.
¿Cuáles son las características de las crisis discognitivas? Pues existe alteración del estado de alerta y amnesia del episodio, o sea, no lo van a recordar. Se producen automatismos como chupeteo, inquietud o movimientos de exploración. Y hay una gran posibilidad de generalización y también hay un periodo postictal en el que el paciente no recuerda lo que pasó. Y se dan sobre todo en adultos y así lo podemos diferenciar de las crisis de ausencia que son más en niños y adolescentes. Entonces vamos a hablar de convulsiones generalizadas. Iniciando con la crisis de ausencia, que también esta es generalizada. ¿Cuál es la epidemiología de las crisis de ausencia? Suelen iniciar entre los 3 años y la adolescencia. Estos responden bien al tratamiento y 70% de los casos van a remitir en la adolescencia. ¿Cuáles son las características de estas crisis de ausencia típicas? Hay un cese abrupto de las actividades con una mirada en blanco fija y pérdida por unos segundos. Tienen una duración corta, generalmente no exceden los 20 segundos y una alta frecuencia durante el día. Entonces van a tener muchísimos episodios durante el día, aunque duran poquito tiempo, como 20 segundos. Se detiene la actividad motora con una recuperación abrupta del estado de alerta. Estos pacientes no tienen aura ni un estado postictal. Entonces se precipitan generalmente, esto es muy importante, por hiperventilación o luces parpadeantes, son las que pueden precipitar estas crisis de ausencia. Y esto es también un dato característico de las crisis de ausencia. En el electroencefalograma las vamos a ver como puntas y ondas lentas de 3 Hz. Entonces, punta y onda lenta de 3 Hz es característico en el electroencefalograma de crisis de ausencia. Entonces, ¿cuáles son las características de las crisis de ausencia atípicas? Generalmente en estas se presentan como episodios de alteración del estado de alerta, pero van a presentar automatismos, fenómenos autónomos y manifestaciones motoras como desviación ocular o rigidez corporal. Y aquí en el electroencefalograma se van a ver como puntas y ondas de 2 a 3 Hz. Entonces, ¿cuál es el anticonvulsivo de primera elección en caso de crisis de ausencias? Aquí se va a usar la etosuximida. En alternativas se puede usar valproato o la motrigina. Entonces, ahora vamos a pasar a las mioclonías. ¿Cuáles son las manifestaciones de las mioclonías? Se manifiestan como sacudidas breves e involuntarias que pueden ser únicas o en serie de uno o más grupos musculares. Aquí generalmente suelen ser solo de las extremidades superiores y suele ser bilateral, entonces van a ser como contracciones de los miembros superiores. Pueden ser focales, segmentarias o generalizadas. La pérdida del estado de alerta es muy breve, clásicamente estas sí conservan la conciencia. ¿Cómo se precipitan las mioclonías? Generalmente van a ser comunes que se presenten al despertar y no tienen un periodo postictal. ¿Cuáles son los datos en el electroencefalograma de una mioclonía epiléptica? Vamos a ver descargas epileptiformes, que se van a ver descargas punta onda bilaterales y sincrónicas, y lo vamos a diferenciar con polipuntas en 3 o más puntas seguidas. O sea, se van a ver varias puntas seguidas, así es como se ven las mioclonías. Ahora pasando a las crisis atónicas, ¿cómo se manifiestan las crisis atónicas? Aquí se presentan como una pérdida súbita y brusca del tono muscular. Tiene una duración corta de escasos segundos y con compromiso segmentario o generalizado, con breve alteración del estado de alerta y sin periodo confusional posterior. Suele haber caídas abruptas del individuo con heridas faciales y del cuero cabelludo. Ahora pasando a las crisis tónicas, aquí, bueno, ¿cómo se manifiestan las crisis tónicas? Van a ser contracciones musculares sostenidas que comprometen simultáneamente varios grupos musculares, duran de segundos a minutos y aquí va a haber un compromiso de toda la musculatura axial o de las extremidades de manera simétrica o asimétrica, produciendo posturas de extensión o flexión. Y para las crisis clónicas, ¿cómo se manifiestan? Son sacudidas bruscas y rítmicas, casi siempre simétricas, y que comprometen de manera alterna músculos flexores y extensores, y duran de segundos a minutos. Ahora para las funciones tónico-clónicas, ¿cómo se manifiestan las crisis tónico-clónicas? Tiene un inicio súbito con pérdida del estado de alerta que frecuentemente es precedida de un grito o un gemido. Entonces, la fase tónica aparece con posturas alternantes en flexión y extensión, seguida de la fase clónica, que es más prolongada y acompañada de fenómenos vegetativos,
como midriasis, diaforesis, taquicardia, hipertensión o piloerección y expulsión de secreciones. Entonces, ¿cuáles son las características del electroencefalograma de las crisis tónico-clónicas? Se va a ver una actividad rápida de bajo voltaje con descargas generalizadas y polipuntas de alto voltaje en la fase tónica. En la fase clínica se encuentran complejos punta onda de baja frecuencia y hoy la actividad punta onda va a ser de 4 a 5 Hz generalizada. Entonces, ¿cómo se caracteriza el periodo postictal de una crisis tónico-clónica? Puede prolongarse por varios minutos, hay ausencia de respuesta a estímulos externos, los pacientes van a presentar flacidez muscular e hipersalivación que pueden comprometer la vía aérea y la recuperación del estado de alerta suele ser lenta, persiste un periodo de confusión en el que el paciente refiere cansancio, cefaleas y mialgias durante varias horas. Entonces, ahora específicamente los síndromes epilépticos que se conocen, vamos a empezar con la epilepsia focal benigna. ¿A qué edad suele aparecer la epilepsia focal benigna? Suele comenzar entre los 5 a 10 años. ¿Cuáles son sus características? Aquí van a presentarse convulsiones motoras focales que involucran la cara y el brazo, con tendencia a ocurrir en el sueño o al despertar. Responde bien al tratamiento y el desarrollo intelectual suele ser normal. ¿Cuáles son los síntomas de esta epilepsia? Van a tener movimientos o sensaciones anormales alrededor de la cara y la boca, con cialorrea y un sonido gutural rítmico, habla y la deglución van a estar alteradas. Ahora pasando a la epilepsia mioclónica juvenil o JANS. ¿Cuál es la edad de aparición general de la epilepsia mioclónica juvenil? Se caracteriza por ocurrir en la adolescencia, o sea, generalmente en la segunda década de la vida y suele desencadenarse por falta de sueño, estrés, alcohol o menstruación. Entonces, ¿cuál es la alteración genética causante de la epilepsia mioclónica juvenil? Pues va a ser un trastorno de herencia autosómico dominante localizado en el cromosoma 6p y con penetrancia variable. ¿Cuáles son las características de la epilepsia mioclónica juvenil? Esta tiene un curso benigno y no afecta el área cognitiva. Las crisis pueden ser de ausencia, tónicas o clónicas generalizadas y mioclónicas. Y la característica especial es que ocurren 90 minutos posteriores al despertar. ¿Cuál es el tratamiento de la epilepsia mioclónica juvenil? Va a ser el valproato que tiene que usarse por el resto de la vida. Ahora, para los espasmos infantiles, también conocido como síndrome de West, ¿cuáles son las probables etiologías del síndrome de West? Pueden ser metabólicas por fenilcetonuria, deficiencia de biotinidasa, enfermedad de la orina en miel de maple, acidemia isovalérica, acumulación de ornitina, hiperglucemia no cetósica o dependencia de piridoxina, hipoglucemia o lipidosis. También pueden ser por manifestaciones, malformaciones en el desarrollo como polimicrogiria, lisencefalia, esquisencefalia o síndrome de Down. También puede asociarse a síndrome de Aicardi, esclerosis tuberosa o síndrome de Sturge-Weber. También puede relacionarse con infecciones congénitas como toxoplasmosis, citomegalovirus o treponema pallidum. ¿Cuál es la tríada clásica del síndrome de West? Aquí vamos a tener espasmos infantiles, deterioro psicomotor y actividad arrítmica en el electroencefalograma. Entonces, ¿cuál es la principal causa del síndrome de West? La principal va a ser la esclerosis tuberosa. ¿Cuál es el curso del síndrome de West? Inicia durante el primer año de vida, alrededor de los 3 a 8 meses, y se presenta como contracciones musculares asimétricas o simétricas bilaterales de aparición súbita en flexión, extensión o en ambas, con duración de 2 a 10 segundos. Comprometen los músculos de la cara, el tronco y las extremidades y se desencadenan durante periodos de somnolencia o al despertar. ¿Cuál es el patrón típico del electroencefalograma? Aquí lo característico del síndrome de West va a ser la ipsiarritmia. ¿Cuál es el pronóstico de este síndrome? Tiene una respuesta terapéutica precaria y mal pronóstico para el desarrollo intelectual. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues se puede dar terapia hormonal con corticotropina, que es la ACTH, y dentro de los anticomiciales se puede usar la vigabatrina. Ahora, el síndrome de Lennox-Gastaut. ¿Cuál es la tríada clásica del síndrome de Lennox-Gastaut? Va a haber actividad generalizada de punta onda lenta en el electroencefalograma.
con múltiples tipos de crisis convulsivas y retraso mental. Entonces, ¿cuál es la incidencia de este síndrome? Es de 0.5 por 100.000 nacimientos y el 20% de los casos tiene una historia previa de síndrome de West. La mayoría de los casos se presenta antes de los 5 años. Entonces, ¿cuáles son las características? Va a haber múltiples tipos de convulsiones que pueden ser atónicas, astáticas, parciales, ausencias típicas o clónicas o tónico-clónicas generalizadas. Entonces, van a ser muchos tipos de convulsiones. Muchos pacientes tienen daño o malformaciones cerebrales subyacentes. ¿Cuál es el tratamiento? Se tiene que dar una combinación de anticonvulsivos, pero ningún fármaco va a ser 100% efectivo. Entonces se puede usar ácido valproico, lamotrigina, topiramato, felbamato, rufinamida y clobazam. Y está contraindicado aquí el uso de carbamazepina porque puede precipitar las recaídas. Entonces, ahora hablando de las convulsiones astáticas, acinéticas o atónicas. ¿A qué edad se presentan esta clase de convulsiones? Inician a una edad de 1 a 3 años. ¿Cuáles son las características? Aquí hay una pérdida del tono corporal con caídas al suelo, caídas de la cabeza y desplantes hacia atrás o hacia adelante. Son más frecuentes al despertar o al intentar conciliar el sueño. Los pacientes suelen tener retraso mental o anormalidades cerebrales subyacentes. ¿Cuál puede ser la principal causa subyacente de este trastorno? La esclerosis tuberosa, al igual que en los otros síndromes. Y ahora hablando específicamente de las convulsiones febriles, ¿a qué temperatura se pueden presentar las crisis convulsivas febriles? Se presentan exclusivamente con la presencia de fiebre de más de 38 grados centígrados. ¿Cuál es la epidemiología? Pues tiene una predisposición genética. Generalmente los pacientes tienen un antecedente de que sus papás también tuvieron crisis febriles y se presentan en el 2 al 4% de los pacientes con edad de 6 meses a 5 años con una edad media de 22 meses. ¿Cómo se clasifican estas crisis febriles? Se clasifican como simples o complejas. Entonces, ¿cuáles son las características de una crisis febril simple? Estas duran menos de 15 minutos, van a ser tónico-clónicas generalizadas y se presentan en solo una ocasión en un periodo de 24 horas. Y aquí no va a haber patologías neurológicas ni antecedentes familiares. No tienen focalización postictal, tienen un pronóstico excelente y no requieren tratamiento. Pero ¿cuáles son las características de las crisis febriles complejas? Se presentan con un patrón focal, duran más de 15 minutos o se presentan varias veces en el episodio febril o en niño con o sin afectación neurológica previa. Tienen un 7% de probabilidad de presentar una nueva convulsión complicada. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para las crisis febriles? Tiene que ser una convulsión asociada con una temperatura de más de 38 grados centígrados. Tiene que ser pues el rango de edad en el que se dan estas convulsiones como mayores a 6 meses y menores de 5 años, o suelen ser en niños, y ausencia de infección o inflamación del sistema nervioso central. También ausencia de anormalidades metabólicas sistémicas agudas que puedan producir las convulsiones y que no tengan antecedentes de crisis convulsivas previas, o sea, que no sean febriles, sino otro tipo de crisis convulsivas. Entonces, ahora para el abordaje diagnóstico de las convulsiones y las epilepsias, ¿cuáles son los estudios de laboratorio recomendados en todos los pacientes? Deben ser de forma dirigida, sobre todo VH, glucosa y sodio. Punción lumbar únicamente si hay sospecha de infección del sistema nervioso central. Electroencefalograma que se puede realizar en vigilia o en sueño con desvelo y fotoestimulación que se puede hacer con párpados abiertos y cerrados, hiperventilación por 3 a 4 minutos y estimulación luminosa intermitente a varias frecuencias, estimulación sonora y si es la primera crisis convulsiva y el electroencefalograma sale normal, todavía no se puede descartar el diagnóstico de epilepsia. Entonces, ¿cómo se recomienda llevar a cabo los electroencefalogramas? La negatividad del primero debe llevar a realizar uno nuevo bajo distintas condiciones hasta llegar a la monitorización de video electroencefalografía. Entonces, el primer electroencefalograma va a tener una sensibilidad del 29 al 55%, el segundo aumenta la sensibilidad en un 20% y el tercer estudio se debe realizar con deprivación del sueño y aumenta la sensibilidad en un 30 a 70%. ¿Cuándo se recomienda realizar estudios de imagen en epilepsias o crisis? Están recomendadas en presencias de manifestaciones de focalización cuando las crisis no cumplen criterios de etiología idiopática, o sea que sean sospecha de crisis secundarias, o cuando se tiene fracaso terapéutico con anticonvulsivos de primera línea. Entonces, la resonancia magnética es el estudio de elección en caso de mala respuesta al tratamiento.
Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para realizar un ataque de cráneo urgente? Sobre todo que el paciente ya tiene un traumatismo craneoencefálico reciente, que tenga una recuperación incompleta del periodo postictal 1 hora después de la crisis convulsiva, presencia de parálisis de TOD después de 30 minutos, anticoagulación o cualquier alteración de la coagulación, antecedente de enfermedad cerebrovascular o crisis de inicio focal con aparición de un déficit focal nuevo, cefalea o fiebres persistentes, persistencia de la alteración del estado de alerta o infección por VIH o antecedente de cáncer. Entonces, las generalidades del tratamiento. Ok, ¿cuál es el medicamento inicial para pacientes pediátricos que presenten en periodo ictal, o sea, durante las crisis? Se debe iniciar diazepam o lorazepam, repitiendo la dosis 5 minutos después en caso de ser necesario. ¿Cuál es el fármaco para usar si la crisis convulsiva no cede con los medicamentos de primera línea en pacientes pediátricos? O sea, si el paciente no responde a diazepam o lorazepam o la segunda dosis después de 5 minutos, se deben usar secuencialmente fenitoína si no responde valproato o fosfenitoína. Si no responden a esto, se puede usar fenobarbital o midazolam para su hospitalización al ceder las convulsiones. También se puede usar propofol o tiopental para inducir el coma en los pacientes. Entonces, ¿cuándo se recomienda el uso de cirugía? En pacientes que con dos esquemas anticonvulsivos no haya respuesta al tratamiento y se consideran farmacoresistentes. Entonces, vamos a tener esta tablita en general de cuál es el tratamiento recomendado para cada tipo de crisis. Vamos a tener las crisis generalizadas y en el subtipo para las tónico-clónicas de primera línea va a ser el ácido valproico, la motrigina o topiramato, de segunda línea carbamazepina o fenitoína y de tercera línea pueden darse acetazolamina, clonazepam o fenobarbital, pero generalmente el ácido valproico es de primera elección y en estas está contraindicada dar vigabatrina. Para las crisis de ausencia habíamos visto que la de elección va a ser la etosuximida, la motrigina o valproato y aquí está contraindicado dar carbamazepina, fenitoína, gabapentina o oxcarbazepina, vigabatrina, entonces aquí etosuximida o valproato. En las mioclónicas igual valproato o topiramato y está contraindicado carbamazepina, gabapentina, oxcarbazepina o vigabatrina. En las tónicas se puede usar lamotrigina o valproato y contraindicados carbamazepina, oxcarbazepina. Y para las atónicas se puede dar lamotrigina y valproato. Entonces las más importantes que se repiten puede ser valproato, lamotrigina y topiramato. Y específicamente para ausencia hay que recordar etosuximida. Y hay que recordar que generalmente en las generalizadas va a estar contraindicado usar carbamazepina. Y para las crisis focales, aquí vamos a tener al revés. De primera línea se utiliza carbamazepina, que es un bloqueador de los canales de sodio. También se puede usar levetiracetam, fenitoína o sonizamida, clobazam, gamapentina. Y en los adultos mayores, para las crisis focales, se prefiere la motrigina o gabapentina. Entonces, hay que recordar que en las crisis focales, la de primera elección va a ser la carbamazepina, que va a estar contraindicada en todas los tipos de crisis generalizadas. Y generalmente en las generalizadas, las de primera opción va a ser ácido valproico, la motrigina o topiramato, excepto en las de ausencia que de primera línea va a ser la etosuximida. Entonces, ¿cuándo se puede considerar retirar los fármacos anticonvulsivos? Se puede considerar después de un periodo libre de convulsiones por 2 años o más y debe ser retirado de forma lenta y gradual a lo largo de 2 a 3 meses. Para las benzodiazepinas y barbitúricos se necesitan 6 meses o más para hacer este retiro del medicamento. ¿Cuáles son los criterios para referir al paciente a un tercer nivel de atención? Que tenga un control inadecuado después de 2 años de tratamiento, fracaso terapéutico con el uso de dos anticonvulsivos, intolerancia de los efectos adversos, presencia de una lesión estructural, comorbilidad psiquiátrica o psicológica o un paciente candidato a cirugía de epilepsia. Entonces, cuando se recomienda dar tratamiento de mantenimiento en pacientes pediátricos, se recomienda establecer el tratamiento de mantenimiento en pacientes pediátricos que cumplan con al menos 12 de los siguientes criterios, que sean menores de 12 meses, que tengan crisis convulsivas parciales, una crisis prolongada, o sea, de más de 15 minutos, o fenómenos posictales de más de 30 minutos, o un déficit neurológico identificado en la exploración física, o más de 2 crisis de cualquier tipo en 24 horas o también que presenten un estado epiléptico o que en el electroencefalograma se vea epileptiforme.
Entonces, ahora hablando específicamente de la gestante epiléptica, o sea, mujeres embarazadas, ¿cuáles son las recomendaciones en cuanto al tratamiento de convulsiones en personas embarazadas? Aquí los niveles séricos de la motrigina, fenitoína, carbamazepina, levetiracetam y oscarbazepina pueden cambiar durante el embarazo, por lo que se tienen que monitorear. Entonces, debe darse suplementación de 5 miligramos al día de ácido fólico en personas en edad reproductiva para reducir el riesgo de defectos del tubo neural, ya que los anticonvulsivos pues pueden generar estos defectos del tubo neural en los fetos. Debe evitarse el uso de valproato para evitar malformaciones congénitas y se recomienda seguir usando el mismo fármaco que se usaba antes de embarazarse, pero el más recomendado durante el embarazo es la motrigina. Aunque si la paciente ya tenía un esquema diferente, se tiene que quedar con el mismo y nada más se suplementa con 5 miligramos al día de ácido fólico. Entonces, está contraindicado el uso de fenobarbital en la lactancia. Esto es un dato muy importante. Y el método de anticoncepción que se recomienda es el DIU de cobre o el DIU de levonorgestrel, porque pueden interferir con los demás anticonceptivos, pueden interferir con la efectividad de los anticonvulsivos. Ahora, específicamente para el estado epiléptico, ¿qué es el estado epiléptico? Es una condición neurológica grave manifestada por un descontrol de crisis convulsivas continuas, o sea, dos o más, con duración mayor de 5 minutos y que no permitan la recuperación del estado de alerta entre una y otra. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para presentar un estado epiléptico? La suspensión o ajuste de la dosis de agentes anticonvulsivos, abuso de etanol o drogas, enfermedad cerebrovascular, trauma craneoencefálico, alteraciones metabólicas, sometimiento a procedimientos quirúrgicos o diagnósticos. ¿Cuál es el manejo inicial de un estado epiléptico? Aquí tenemos que evaluar y controlar la vía aérea y las funciones ventilatorias y cardiovascular, o sea, el ABC. Se tiene que suplementar oxígeno y hacer el control gasométrico. Se tiene que hacer un electrocardiograma y monitorización de la tensión arterial. Y se tiene que hacer un balance neutral de líquidos con soluciones cristaloides. Si se sospecha de hipoglucemia, debe emplearse la solución glucosada con tiamina. Y se tiene que poner en la posición de semi-Fowler. Se puede hacer una radiografía de tórax para identificar broncoaspiración, exceso de secreciones, neumonía, causas de obstrucción completa o falla respiratoria o un edema pulmonar. Entonces, ¿cuáles son los agentes de primera línea para el control y manejo de los estados epilépticos? De primera línea van a ser las benzodiazepinas, que el de elección va a ser diazepam, que se va a dar en dosis de 0.25 o 0.5 miligramos por kilogramo, o lorazepam. Si no se cuenta con estos dos, se puede dar midazolam, pero de primera línea, diazepam. De no tener respuesta, se puede repetir la dosis a los 5 minutos. Si persiste con la crisis después de esta segunda dosis, se recomienda iniciar con fenitoína, que van a ser de 15 a 20 miligramos por kilogramo dosis, máximo 1 gramo, y se puede repetir la dosis a los 5 minutos. Entonces, si no se cuenta con fenitoína, se puede dar fenobarbital, ácido valproico o levetiracetam. Entonces, de no tener respuesta a la segunda dosis de fenitoína, debe ingresar a la unidad de cuidados intensivos, donde se puede usar tiopental, fenobarbital, pentobarbital o propofol, en el que se va a inducir a un coma al paciente. Entonces, aquí es muy importante recordar el manejo que de primera línea benzodiazepinas con diazepam, y se puede repetir la dosis a los 5 minutos. Si no responde con esta segunda dosis a los 5 minutos, se cambia a fenitoína, y si no responde a los 5 minutos, se puede dar una segunda dosis de fenitoína, y si ya con esta segunda dosis de fenitoína no responde, se tiene que ingresar a terapia intensiva, donde se va a inducir el coma con tiopental, fenobarbital, pentobarbital o propofol. Y esas son las preguntas de repaso de neurología de la primera parte.